Dios, ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día estamos consagrando la familia a la presencia del Espíritu Santo para que Él sea el que dirija y el que guíe el matrimonio. Como matrimonio venimos a agradecer al Señor y como ministerio de oración te damos la bienvenida, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Agradecimiento al Señor por su fidelidad, su misericordia. Tenemos que buscar cada día la presencia del Espíritu Santo a través de la oración, a través del culto familiar. Es el deseo que cada uno de nosotros tenemos en este día, que en tu hogar esté un cerco protector para tus queridos amados que están expuestos al peligro y a la tentación. Estemos llevando, hermanos, la oración. Y este día, hermanos, estamos agradecidos porque muchas familias piden al Señor, pedimos al Señor esa protección para nuestros seres queridos. Por eso queremos consagrar este tiempo a la presencia sagrada del Espíritu Santo, para que lo que Él va a mencionar esté guardado con temor y temblor en nuestro corazón y sigamos la armonía que el Señor desea en cada hogar y en cada familia. Te damos la bienvenida a ti que por primera vez ha sintonizado la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando el culto familiar. Sergio, vamos a hacer la oración pidiendo al Señor que Dios dé gracia en nuestras oraciones, en nuestro hogar y en nuestra familia, para que el Señor favorezca la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Vamos a ponernos de rodillas. Si no puedes arrodillarte, dobla rodillas espirituales y pidamos su bendición en este día al Señor. Vamos a hacer la oración. Padre amado, aquí de rodillas humildemente nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia, rogando ante todo, Hijo de Dios, tu misericordia, tu favor y tu gracia. No mires, Señor, ni tomes en cuenta nuestras debilidades. No es el deseo de nuestro corazón ofenderte y constantemente lo hacemos. Te rogamos humildemente, Señor, que nos perdones, que la sangre de Cristo nos cubra y nos lave de todo mal, y que des gracia en estas humildes palabras que dedicamos en este día.
Hay hogares y familias, Señor, que están expuestas, que están divididas y venimos, Señor, a pedirte. Unifica hogares, unifica familias, que a través de la ayuda del Espíritu Santo nuestras oraciones sean elevadas al trono de la gracia. Bendice la tu familia, bendice el matrimonio. Es el deseo de nuestro corazón que haya hogares, Señor, en armonía y felices. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos en este día y quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios que está en el libro de Lucas 18:27. Aquí nos habla el Señor que lo que para nosotros es difícil, para el Señor no hay nada imposible. Dice el libro de Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay cosas o situaciones que a cada uno de nosotros son difíciles de hacer y comprender. Pero si a través de esa adversidad que estamos viviendo, hermano, llevamos las cosas imposibles y difíciles a la presencia del Señor, ejercitamos la fe cada día, buscando, hermanos, que Dios obre a favor de aquella adversidad, de aquello imposible para nosotros. Por eso en este día, Sergio, el tema y la reflexión que se dará, difícil, pero no imposible. Hay cosas que en este día estás pasando y son imposibles para la vista humana. Déjame decirte que para Dios es posible. Acércate a Él con fe y escucha lo que Dios nos va a hablar a través de un escrito. Amén. Está. El tema, difícil, pero no imposible. Lleva las citas bíblicas y ponlo en oración. Pide al Señor que Dios de gracia, en su voluntad y en su tiempo, haga las cosas que necesitamos cada uno tener. Bendiciones. Así es. Amén. El reflejo, hermanos, del comportamiento del Padre y sobre todo aquel que manifiesta una fe es visto por nuestros hijos. Si el Padre por alguna circunstancia no se esfuerza, si el Padre por alguna circunstancia se desmotiva para lograr algo, ese reflejo, hermanos, lo ven los hijos. Y ahí es donde puede ser una piedra de tropiezo para en un futuro animarlos a que ellos se esfuercen, animarlos a que ellos permanezcan en la fe. Hay cosas, hermanos, que para nosotros son difíciles, tal vez de hacer o tal vez de comprender. Pero el hombre, hermanos, requiere de esfuerzo, requiere de habilidad, requiere de inteligencia y sobre todo de mucho trabajo para poder intentar y de superar lo difícil. Pero aún así, hermanos, no podemos superar cosas que son imposibles para el hombre. Y ahí es donde debemos de buscar la ayuda de Dios en las cosas imposibles para el hombre. Debemos de manifestar nuestra fe y debemos de poner la confianza en Dios para que si esa situación que queramos lograr esté conforme a la voluntad de Dios. Ahí es donde debemos de pedir su guianza, su inteligencia. Y es mediante el desarrollo de nuestra fe donde Dios se manifestará de una manera milagrosa, haciendo de lo imposible para el hombre posible para Dios. Y de esto se trata esta pequeña meditación que vamos a exponer a la luz de la palabra de Dios. Hemos leído aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 27, cuando Jesús les contesta a sus discípulos. Él les estaba hablando a sus discípulos.
Y el contexto de este versículo es cuando Jesús, hermanos, en su última misión en Jerusalén, Él entra a la ciudad y se le acercan unos pequeños, unos niños, y sus discípulos los quieren apartar de Él. Y Jesús les reprende y les dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Dice, porque de tales es el reino de los cielos. Si cualquiera que no tenga el carácter, el pensamiento de un niño no puede entrar al reino de Dios. Porque los niños, hermanos, son en su inocencia, son amigables, son amorosos, son bondadosos y en su corazón no hay maldad. Por eso Jesús les da esta enseñanza a sus discípulos. Y en ese momento se acerca un príncipe que tenía dinero, que tenía posesiones y que no tenía necesidad de nada. Y le pregunta a Jesús, dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde y le menciona algunos de los mandamientos de Dios. Dice, no mentirás, no aborrecerás, no codiciarás, no robarás. Y el príncipe le contesta, dice, desde mi juventud he guardado los mandamientos de Dios. Entonces Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes, o sea, todas las riquezas que tú tienes, ve y entrégala a los pobres. Y cuando escucha estas palabras el príncipe, la escritura dice que su rostro se entristece. Y Jesús vio la tristeza de él porque sentía dolor de desprenderse de sus riquezas. Y Jesús le dice a sus discípulos, dice, es más fácil que entre un camello por la aguja, por el ojillo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Con este ejemplo, hermanos, le está diciendo que la riqueza bien administrada para la gloria de Dios está bien. Pero si él se desvía y pone sus ojos en la riqueza para idolatrarla o como avaricia, entonces ahí hay pecado. Por eso les dice, es más fácil que entre un camello por el ojillo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Por eso Jesús les contesta lo que estamos leyendo. Porque los discípulos le preguntaban, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les responde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El príncipe ya le había manifestado que guardaba los mandamientos. Y tal vez los guardaba. Pero su corazón estaba en sus riquezas y en sus posesiones. Por eso Jesús les da esta enseñanza. Lo que es imposible para los hombres es posible para para Dios. La Escritura, hermanos, nos enseña que si no buscamos la ayuda de Dios, por más que nos esforcemos por guardar los mandamientos de Dios, pero que no los pongamos por obra, entonces es falta. Por eso es de que debemos de guardar esa armonía entre lo que queremos, entre lo que obedecemos y ponerlo por obra. Para el Señor, hermanos, por lo que la Escritura lo dice, que para Dios no hay imposibles. Pero esta imposibilidad, hermanos, se resalta de que el hombre por sus propios esfuerzos quería lograr algo que no merecía, porque él buscaba la salvación. Decía guardar los mandamientos, pero su ídolo, su idolatría y su avaricia estaba en el dinero. Y ahí es donde el Dios de lo imposible puede actuar en nuestro corazón para poder hacer cambios en nuestra vida y obedecer los mandamientos como se tiene que hacer. Lo que es imposible para el hombre, hermanos, para Dios, todo es posible. La palabra de Dios, hermanos, nos promete
que para el hombre de fe todo le es posible. Es por eso que el príncipe, hermanos, debería de manifestar su fe en la obediencia a las ordenanzas y olvidarse, hermanos, del materialismo. Esa fue la enseñanza. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 17 y el versículo número 20, la escritura dice, Jesús les dijo en otra ocasión, hablando a sus discípulos, en el contexto de este versículo, hermanos, la escritura viene narrando que los discípulos no pudieron liberar a un lunático. Y cuando Jesús llega, hermanos, Él hace la liberación y hace ese milagro. Entonces, sus discípulos le preguntan a Jesús que por qué ellos no podían o no pudieron haber liberado al lunático. Y Jesús les responde, lo que estamos leyendo, dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como de un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada será imposible. Jesús, hermanos, aquí se está refiriendo a los grandes obstáculos con los cuales se enfrentan los discípulos. Nos enfrentamos nosotros, pero es mediante la fe cuando Jesús les dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces aquí vemos la relación de que cuando nosotros queremos, hermanos, hacer cosas difíciles o imposibles para el hombre natural, debemos de caminar por fe. Y eso Jesús lo resalta. Y por eso les dice que ellos no pudieron haber hecho esa liberación cuando anteriormente ellos ya habían hecho esa liberación. Pero había un estorbo en su vida, porque había diferencias entre los discípulos, había rencillas entre ellos. Y al tener un espíritu, hermanos, de contienda, entonces no puede actuar la fe en un cristiano. Es lo mismo que le pasaba al príncipe. Él tenía una lucha interna, porque decía guardar los mandamientos, pero no se quería desprender de sus riquezas. Aquí los apóstoles querían liberar a un lunático, pero tenían rencillas entre ellos. Entonces la fe, hermano, no puede actuar. Por eso Jesús les dice, por vuestra poca fe. Y luego les pone el ejemplo de que si ellos tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, pueden hacer cosas imposibles. Por eso dice, pero para Dios, hermano, o para ustedes, en la fe en Dios, nada es imposible. O sea, son enseñanzas que la Biblia nos presenta y que nosotros las podemos, hermanos, manifestar en nuestra propia vida para situaciones personales o para planes y proyectos que tenemos a futuro, pero que son difíciles de lograr. Ahí es donde debemos nosotros de manifestar nuestra fe para que bajo la conducción de Dios y para que nuestra propia vida espiritual está en completa armonía con lo que Dios manda a través de sus mandamientos, Dios puede mostrarnos cosas imposibles para el hombre, siendo posibles para Dios. Pero debemos de guardar esa armonía entre lo espiritual, hermanos, y entre pedir cosas que van a bendecir. O sea, no ser egoístas. La palabra de Dios, hermanos, nos pone ejemplos. Nos pone ejemplos de cómo para Dios no hay nada imposible. Y de esos ejemplos nosotros debemos de aprender, porque tenemos un Dios de los imposibles. Y Él lo manifestó a través de la vida de esos siervos, que está registrada en su Santa Escritura, para que nosotros aprendamos, hermanos, a vivir por fe, para que toda situación difícil en nuestra vida, bajo la conducción del Espíritu Santo y vivir una vida en santidad, podamos lograr cosas imposibles para el hombre. Recordemos el caso de Abraham,
Abraham, hermanos, cuando él sabía que que su esposa Sara no podía concebir un hijo, Dios en su gracia, hermanos, hizo de una imposibilidad para el hombre una cosa posible. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 18 y el versículo 14, narrando esta historia, la escritura dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, está preguntando Jehová, el Señor, a Abraham. Dice, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Abraham, ya de edad avanzada, hermanos, él ya había obtenido la promesa de que a través de su descendencia vendría el linaje de Dios y se iba a multiplicar por todo el mundo. Pero él no tenía hijos. Él no tenía hijos. Y ya estaba en una edad avanzada. Entonces, para que se cumpliera esta promesa, él comete un error. Porque toma la concubina de Sara y tiene un hijo. Él quiso ayudar a Dios. Porque Dios no concedía el favor de tener hijos a Sara. Más bien, en cambio, hermanos, Dios de los imposibles le dice a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y esa misma pregunta, hermanos, nos las hace Dios a nosotros. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ahí es donde nosotros debemos de manifestar nuestra fe, nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Dios. Y a Dios, hermanos, no lo tenemos que ayudar. Porque Dios nos da las cosas que nos van a bendecir en su tiempo y en su momento. Y de acuerdo a nuestra fe, Él nos las va a conceder. No tenemos que hacer ningún esfuerzo humano, porque por eso tenemos un Dios todopoderoso. Y esa misma pregunta, hermanos, es para usted y es para mí. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y después le dice, al tiempo señalado, es decir, a los 9 meses, tu esposa Sara va a concebir un hijo. La escritura, hermano, nos enseña que para Dios, hermanos, no hay cosas imposibles. El hombre se limita muchas veces. Y es lo que comentábamos a un principio, que si un padre dentro de su hogar no se esfuerza por superar las cosas difíciles en su vida, es un ejemplo para sus hijos. Es por eso que nosotros debemos de esforzarnos para superar esas pruebas, esas tribulaciones, esas situaciones difíciles personales, tal vez de enfermedad o alguna necesidad económica. Allí es donde nosotros debemos de manifestar seguridad, creyendo en las promesas de Dios. ¿Hay alguna cosa imposible o difícil para Dios? Lo hemos leído y la Escritura dice que para Dios no hay nada imposible. Pero eso va a depender de nuestra fidelidad a Dios y de dar pasos de fe, de confiar en Dios. Dios, hermanos, permite que nosotros enfrentemos en algunas circunstancias dificultades y desafíos. Todo el mundo, hermanos, tenemos dificultades y desafíos diarios. Sin en cambio, Dios las permite. ¿Y sabe por qué las permite? Porque Dios quiere resaltar que las cosas difíciles para el hombre, para Dios son fáciles de hacer. Y allí es donde nosotros debemos de buscar la ayuda de Dios. Y esa es la enseñanza. En las cosas o situaciones difíciles, hermanos, Dios nos muestra la capacidad del hombre. Tal vez usted se esfuerce mentalmente, tal vez se esfuerce físicamente, pero aún así, hermano, no va a lograr lo que Dios puede lograr. Y es lo que Dios quiere lograr. Sí nos tenemos que esforzar, sí lo tenemos que hacer. Pero si lo hacemos junto con la ayuda de Dios va a ser mucho más fácil.
Y es lo que Dios permite, que en medio de las dificultades, en medio de los desafíos, el hombre se tiene que esforzar de una manera intelectual, de una manera física, y ahí es donde su fe, hermanos, va a ser probada, porque tenemos que guardar sus ordenanzas. Y cuando Dios ve que hay una disposición por obedecerlo a Dios, a Él, las cosas imposibles para el hombre, Dios las va a hacer posibles. Por eso Abraham le daba ese ejemplo. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos sigue dando ejemplos de cómo para Dios no hay cosas imposibles. El caso de Tomás, el que no creía. Recordemos el contexto de Tomás, que cuando Jesús resucitó y se presentó ante sus discípulos, Tomás no estaba. Y cuando Tomás llega y los demás discípulos le dicen que Jesús se había presentado ante ellos, Tomás no creyó. Y es lo que vamos a leer aquí en el libro de San Juan, en el versículo 20, capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo, aquí a Tomás, una vez que había pasado el momento de incredulidad, dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús, hermanos, reprochó la falta de Tomás porque porque para la mente de Tomás era imposible que Jesús hubiera resucitado y se hubiera presentado ante ellos. Por eso él dijo, hasta que yo no lo vea, lo voy a creer. Y ahí es donde vemos, hermanos, y volvemos a enfatizar que si nuestra fe no está en armonía con guardar una fidelidad en lealtad a Dios, es cuando nosotros, hermanos, ponemos una barrera y pensamos que hay cosas que son imposibles de lograr para el hombre, o hay cosas difíciles que no las podemos lograr. A Tomás le pasó, por eso decía, yo no creo lo que me dicen. Yo hasta que no vea con mis propios ojos lo voy a creer. Por eso Jesús lo reprende. Dice, porque me has visto, creíste. Y luego da una promesa. Dice, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado de la incredulidad? ¿Del lado de poner estorbos para que nosotros mismos pongamos imposibles de lograr? Para que nosotros en las dificultades no las podamos superar, o estamos del lado de dar de pasos de fe, de creer en lo que la palabra de Dios dice, de creer en sus promesas, porque la Escritura lo dice, dice, bienaventurado aquellos que sin ver creyeron. En el versículo 30 aquí de San Juan 20, la Escritura sigue diciendo, y ciertamente muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra que Jesús hizo cientos o tal vez miles de milagros que posiblemente fueron imposibles para el hombre y que no fueron registradas en este libro santo, porque la Escritura lo dice, las cuales no están escritas en este libro. Pero hasta el día de hoy, hermanos, nosotros creemos en las promesas de Jesús y creemos en esta promesa de que Jesús hizo muchos otros milagros y señales en presencia de los discípulos y que nosotros por fe creemos que para Dios no hay nada imposible. Nuestro Señor, hermanos, no está sujeto a sus propias leyes, porque Él es la ley. Y si Dios hace milagros, hermanos, debemos de confiar en Él, en el Señor de los milagros. Es por eso que mencionábamos que la misma Escritura nos pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa imposible?
Recordemos, hermanos, la experiencia del pueblo de Dios, cuando el Señor abre las aguas del mar para que el pueblo de Dios pasara. Son cosas súper naturales, hermanos, que el hombre no puede entender. O sea, de cómo Dios tiene en control todas las cosas que Él creó y por su propia voz y por su propia voluntad, usando al hombre, puede hacer cosas imposibles. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 14 y el versículo 15, la escritura dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ante ellos, hermanos, se encontraba el mar. Atrás de ellos estaba el ejército de Egipto que los venía siguiendo y los quería exterminar. A un lado tenían las montañas y al otro lado tenían el desierto. Ellos estaban rodeados, acampando y no tenían cómo librar al enemigo que estaba detrás de ellos. Y la gente le reclamaba a Moisés, nos van a matar y no tenemos a dónde ir. Entonces Jehová le dice a Moisés, dice, ¿por qué clamas a mí? Y aquí, hermanos, le recuerda a Dios, a Moisés, que él había hecho milagros para que el pueblo de Dios fuera liberado y el corazón del faraón tuviera compasión por el pueblo y los dejara salir. Pero fue la compasión de Dios que ablandó el corazón duro del faraón. Sin embargo, se arrepintió el faraón y los siguió para matarlos. Moisés ya había orado y había pedido a Dios que lo usara como caudillo, como legislador y como libertador de su pueblo. Por eso el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Y el Señor nos dice en esta hora, ¿ya oraste? ¿Ya pediste que la dificultad que tienes que enfrentar, que para ti es imposible, para mí es posible? Si ya oraste, hermano, tienes que dar los pasos de fe. Y es lo que está diciendo el Señor, di al pueblo de Israel que marchen. Entonces, hermanos, él debía de dar la orden por fe, pero tenía que hacer algo. Y aquí en el versículo 16 nos dice qué tuvo que hacer Moisés. Ya había orado, ya había pedido la dirección de Dios, pero tenía que esforzarse. En el versículo 16 la escritura dice, y tú alza tu vara. O sea, él tenía que dar la orden al pueblo de Dios que marchara, caminando donde el mar estaba. Pero le dice a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar. La vara, hermanos, era un símbolo de autoridad. O sea, cuando él usaba la vara de Dios, hermanos, es porque la autoridad de Dios, de una manera simbólica, la representaba con la vara. Pero luego le dice, alza tu mano, y el alzar las manos, hermanos, era un símbolo de santidad. Es decir, la autoridad de Dios se manifiesta en un hombre santo. La autoridad de Dios se manifiesta en un hombre que obedece. La autoridad de Dios se manifiesta en un hombre que no tiene pecado en su vida. Por eso le decía al Señor, y tú alza la vara, o sea, el símbolo de la autoridad de Dios. Extiende tu mano sobre el mar. Y la mano era símbolo de santidad, porque él estaba bien en su relación con Dios. Y luego se iba a presentar el milagro y divídelo. Y ahí al ver las aguas ya secas, el pueblo de Dios, confiando en lo que Dios había manifestado, ellos entraron por el medio de las aguas. Lo imposible para el hombre, hermanos, es posible para Dios.
Y eso es lo que la Escritura, hermano, nos enseña. A través de estos pasajes bíblicos y a través de las promesas que Dios nos da, es donde queremos resaltar, hermanos, que hay cosas difíciles para el hombre. Pero esas cosas difíciles, hermanos, para el hombre, no son imposibles para Dios. Y ahí debemos de manifestar, hermanos, de vivir una vida consagrada en Dios, guardando fidelidad, siendo leales a lo que Dios nos manda a través de su palabra y de sus mandamientos. Y entonces, hermanos, después de hacer algo, después de pedir la autoridad de Dios, debemos de vivir la vida santificada y entonces pedir el favor de Dios para que lo que el hombre no pueda lograr, para derrotar o para superar esa dificultad que cada uno de nosotros podemos tener, en la misericordia de Dios, hermanos, tenemos que dar pasos de fe y Dios se va a manifestar como el Dios de los imposibles, porque así la Escritura lo promete. Y volvemos a la pregunta, ¿cuál situación difícil estás pasando? ¿Qué situación personal o familiar o económica tienes en tu vida? ¿Te has esforzado? ¿Has agotado todos tus recursos? ¿Has pedido ayuda tal vez? Pero no te has acercado al verdadero Dios Todopoderoso, Dios de los imposibles. Por eso en esta oportunidad, hermanos, en función a lo que la Escritura nos dice y a los ejemplos bíblicos que hemos leído, el Señor nos dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En ti está la respuesta. Por eso tratamos este tema, difícil, pero no imposible. Amén. Estamos llevando en este día el culto familiar. Estamos pidiendo al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad que cada uno de nosotros tiene. Hay adversidades, hay situaciones difíciles que se viven en el hogar, que se pasan en familia. Pero una pregunta, ¿tienes fe en Dios? ¿Crees que para el problema que tengas Dios puede dar la solución? ¿O somos como Tomás? Tenemos que ver para creer. ¿Cuántas veces, hermanos, se ora pero no se cree en que Dios está ahí? En que nos arrodillamos con una carga pesada y te vuelves a levantar tomando otra vez ese peso en tus hombros y vivir una vida de amargura. Y claramente el Señor nos invita constantemente que nos acerquemos a Él, que confiemos en sus promesas, que confiemos en su amor. Si conoces tú al Señor, sabes, hermano, que su palabra es una palabra sagrada, es una palabra que vivifica. Y cuando oramos, hermanos, es cuando descargamos ese peso en las manos de Dios. Y lo que traemos, hermano, que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Pero otra vez te pregunto, ¿tú crees en Él? Al arrodillarte, ¿crees que el Creador está ahí delante de ti? Porque Él lo promete, que donde estamos dos o tres, y está hablando de familia, donde está tu esposo, tus hijos, donde están dos o tres en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Crees que esa grandeza y ese poder está en medio de ti o dudas? Porque el que duda, hermanos, ofende a Dios. Pero si miramos las cosas con fe, veremos lo que es imposible para ti. Dios lo menciona. Hay algo que el Señor no puede hacer en este día por ti. La oración, hermanos, es hablar con tu Creador. Enseñar a tus hijos que a través de un diálogo con el Padre Celestial, por medio de los méritos de Jesús, tenemos, hermano, esa bendición de ser consolados, de hablar con aquel que conoce tu entrar y tu salir, con aquel que ve lo profundo y lo íntimo de tu corazón. No hay nada, hermano, que el Señor no conozca de nosotros. Todo lo sabe.
Y cuando vamos a Él no es necesario llevar un reporte. Él ve, hermano, tus pasos, oye tus palabras, ve la actitud que tienes. Él ve lo íntimo de tu corazón. Dios no puede ser burlado. Por eso en este día, hermano, el culto familiar que se lleva, hermano, es para aquello que deseamos que Dios ponga un cerco, que envíe sus santos ángeles guardando a nuestros amados en tu matrimonio, donde muchas veces el hombre y la mujer llevan diferencias, porque se han acostumbrado el matrimonio, hermanos, a que muchas veces en el hogar ni se hablan. Muchas veces no hay comunicación, no hay una relación, hermano, entre diálogo entre hombre y mujer. Si salen palabras son para ofender, son para despreciar, son para criticar. Y eso lo aprenden los pequeños, eso lo aprenden nuestros hijos. Pidamos en este día, hermanos, que lo que Dios bendice es la unidad, la relación, que tengamos, hermano, una comunicación con Él y también una comunicación en nuestro hogar. Dios anhela, hermano, ser el centro de ese hogar. Por eso el culto familiar, hermanos, fue instituido por Dios, porque Él desea que esa relación entre la creación, entre el hogar, esté en medio de nosotros el Señor. Si por primera vez en este día sabes que hay culto familiar, pide al Señor que te dé gracia de unirte con tus hijos, con tu esposa, en oración. Y si hay que pedir perdón. Hazlo. Primero pídele perdón a Dios y pide perdón a aquel que ofendiste. Y Dios va a obrar. Recordemos la oración del Padre Nuestro. Él va a perdonar, pero primero tenemos que hacerlo nosotros para que Dios nos perdone. Pidamos en este día, hermanos, que lo que estás poniendo en este día, hermano, que es imposible, es difícil. El Señor te contesta, ¿habrá algo que yo no pueda hacer por ti? Con fe decimos, Señor, tú lo has dicho, nada es imposible para ti. Tus hijos, tu matrimonio están en decadencia, están divididos, hay un hogar roto. ¿Hay algo imposible para Dios? Dios edifica hogares, Dios construye familias. Por eso estamos llevando lo difícil y lo imposible. eh, Difícil, pero no imposible. Es la reflexión de este Amén. día. Pidamos al Así es. Señor que los versículos, anótalos y pide al Señor que Dios confirme cada día la fe en ti y revele, hermano, su voluntad en tu hogar. Que Dios bendiga a las Amén. familias. Así es. La misma palabra de Dios nos enseña que el hombre, hermanos, el hombre natural tiene límites. Por más que se esfuerce, por más tecnología que use, Dios lo limita. Porque hay cosas, hermanos, que el hombre jamás va a poder superar. Porque no tienen fe. Tendrán conocimiento, tendrán la tecnología, pero no tienen fe. Y la escritura nos enseña, hermanos, que para lograr lo imposible para el hombre debe de manifestar su esfuerzo, pero también su fe, dar pasos de fe. Y la escritura nos pone ejemplos, hermanos, de cómo Dios tiene en control todas las cosas que Él creó y es capaz, hermanos, así como lo hemos visto, de dividir el mar por su propia palabra, usando el instrumento humano, pero también, hermanos, es capaz, hermanos, porque así está escrito y tiene el poder de parar el sol y de parar la luna. Y vamos a ver ese pasaje bíblico para que nosotros, hermanos, confiemos en que Dios es Dios de los imposibles. Tal vez la mente humana no capte toda la grandeza de ese Dios omnipotente que tenemos, pero Dios dejó registrado en su escritura que para Él nada hay imposible. Leamos, hermanos, el caso de Josué, cuando él estaba en lucha, en pelea con los amorreos, como el Señor, hermanos, para el sol y para la luna
para que la luz del sol les alumbre y él pueda vencer a sus enemigos. Vamos a leerlo aquí en Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, donde la escritura dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Dios, es decir, cuando los venció. ¿Qué es lo que pasó? Y dijo, en presencia de los israelitas, sol detente. ¿Quién habló? Josué. Por la autoridad de Dios. Y porque él tenía confianza en su palabra y porque Josué dio pasos de fe, porque necesitaba la luz del día. Y dijo eso, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Es decir, cuando vencieron a los amorreos. La escritura sigue diciendo, o sea, no está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El hombre, volvemos a repetir, hermanos, con su tecnología y con sus avances modernos no son capaces de hacer lo que hizo Dios, de parar el sol y parar la luna, y la escritura dice casi un día. Con la manifestación de este milagro, no solo Josué vence a los enemigos, sino que también es una manifestación del poder de Dios de Israel. Porque los amorreos, como muchas tribus paganas, adoraban al sol y adoraban a la luna. Eran sus ídolos, eran sus dioses. Pero sin en cambio, con esta acción el Señor les muestra que a los ídolos que ellos adoraban, Dios estaba por encima de ellos y los manejaba como Dios quería. Es otra lección que Dios presenta, que los ídolos de los paganos no funcionan, no sirven. La idolatría, hermanos, jamás va a ser aceptada por Dios. Es más, es un mandamiento de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza. La escritura lo dice. No te harás ídolos, la escritura lo dice. Y así como paró el sol y la luna, hermanos, casi un día, solamente un Dios poderoso, omnisciente y omnipresente lo puede hacer. Y esa enseñanza es para nosotros. Por eso volvemos a repetir. O sea, qué cosa difícil para ti es aquella que te impide caminar en obediencia, en fidelidad y dar pasos de fe para vencer, hermanos, esa situación imposible para ti. La escritura misma nos presenta que tenemos un Dios, hermanos, que es poderoso. Y si Él paró el sol y la luna, hermanos, Él te puede sanar. Si es que estás enfermo o si es que estás desahuciado. El Señor puede restaurar, como lo comentábamos hace un momento, tu matrimonio, tu familia, la relación con tus hijos, la relación con tu esposo, con tu esposa. Dios puede hacer muchos milagros. Puede levantarte de esa caída que sufriste por discriminación, por vituperio, por injusticias, por muchas cosas. Dios es Dios de los imposibles. Veamos otro caso, el del rey Ezequías. El rey Ezequías había recibido el mensaje del profeta y le había dicho, prepárate porque el Señor va a venir por tu alma esta noche. Es decir, iba a morir, pero él ora a Dios pidiendo que se prolongue su vida. Aquí en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 y 2, la escritura dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Tenía una enfermedad crónica, una enfermedad que lo estaba consumiendo. Tal vez era una enfermedad que le causaba mucho dolor, mucha tristeza, mucho desánimo. Estaba ya desahuciado. Pero vino a él el profeta Isaías. ¿Y por qué vino el profeta Isaías?
porque él también lo buscaba en oración. Hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, le trae la respuesta a su sufrimiento, porque dentro de su sufrimiento él oraba y pedía a Dios misericordia. Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro, quien es Ezequías, a la pared y oró a Jehová y dijo, él buscó una soledad, una intimidad a Dios. O sea, no habló delante del profeta, porque por eso dice que la escritura dice que él volvió su rostro a la pared y en su intimidad él se comunicó con Dios y oró a Jehová. Y esta es otra enseñanza que nos muestra acerca de nuestra oración, de una oración personal, de una oración íntima. Cuando usted tiene esa comunión con Dios y busca en su intimidad a Dios, hermanos, usted derrama su corazón, porque no hay oídos extraños que a usted lo escuchen. Ahí es donde usted desfallece en su alma, hermano, se humilla ante Dios y le expresa cuál es la situación que aunque Dios la conoce, quiere escuchar sus palabras. Ezequías tenía una enfermedad de muerte, como la palabra de Dios lo dice, y el profeta le dice que tenía que ordenar su casa. Es por eso, hermanos, que él buscó a Dios en oración, y aquí en el versículo 3 y 4 la escritura lo dice. ¿Cuál fue la oración de Ezequías en ese tiempo de tribulación? Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti, en verdad y con íntegro corazón. Él hacía un análisis de su vida. Él había hecho buenas obras, pero no por las buenas obras iba a salvar, sino por la intención que él tenía de vivir para continuar haciendo buenas obras. Ese era el motivo de su oración. No era una oración egoísta. O sea, acuérdate de lo que yo hice y págame por el favor que yo hice. No, no era así. Sino que era decirle al Señor, así como yo he hecho buenas obras, dame más vida para continuar haciendo buenas obras. Y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Cuáles son las cosas que agradan a Dios? Buscarlo en su palabra, guardar sus mandamientos, hacer el bien a los demás, ser de bendición a los demás. Por eso dice, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías. ¿Por qué? Porque se conmovió. Dice, con gran lloro. Y lo menciona así, hermanos, porque él tuvo un quebranto en su vida. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, acababa de orar Ezequías y había dado unos cuantos pasos cuando vino la respuesta de Dios. Y aquí la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios responde las oraciones en el momento. Tenemos que ser pacientes y tenemos que entender que cuando Dios dice sí, nos da la bendición. Pero también Dios nos dice que hay un tiempo de espera, porque tenemos que arreglar cosas. Y en ocasiones la oración puede dilatar un poco, pero para que arreglemos cosas, no porque Dios no conteste. Dios ya contestó. O hay definitivamente oraciones que no nos convienen. Y Jesús dice no. Hay que aprender, hermanos, a escuchar la voz de Dios. Y el profeta no caminó ni a la mitad del patio cuando vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ¿qué le dijo? Versículos 5 y 6, la escritura lo dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, el hombre que se estaba muriendo, el hombre que estaba desahuciado, Jehová lo llama como un príncipe. ¿Por qué? Porque tenía ganas de vivir más, pero para hacer la obra de Dios. No por egoísta, sino porque Ezequías quería hacer bendición para los demás. Por eso lo llama príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración. Y marque usted, hermanos, esta frase, porque es una promesa.
Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Jesús, en este momento, hermanos, la oración que usted está elevando a Dios y la humillación y quebranto de su alma, tal vez con lloro y con lamento, Jesús le da esta respuesta porque está escrito: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y viene la promesa: he aquí que yo te sano. ¿Está usted enfermo? ¿Está usted desahuciado? ¿Está usted triste? ¿Está desconsolado? ¿Tiene alguna situación difícil? El Señor ya lo escuchó. El Señor conoce la condición de su situación y el Señor le da la promesa: he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, diciéndole el profeta a Ezequías: vas a ir a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. ¿Y aquí iba a ir a la casa de Jehová Ezequías? Si ya había orado, ya tenía la promesa. ¿A qué iba a ir? Estaba enfermo. Dios lo sabía. A los 3 días de la promesa, él se iba a restaurar. Y lo primero que iba a hacer, iba a darle gracias a Dios a su santo templo, porque Dios le había concedido la sanidad y le había concedido su petición. Y lo primero que hace, hermanos, no es agradecer al hombre ni al profeta. Lo primero que él hace es agradecer a Dios. Por eso dice: al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a tu ciudad de mano del rey de Asiria, es decir, a tus enemigos. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Qué bendición que abarcó toda su familia. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Es la promesa. En el versículo 8 de Segunda de Reyes 20, la escritura sigue diciendo: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? O sea, Ezequías hacía esta pregunta, pero no por incredulidad, sino para confirmar lo que Dios le había prometido a través del profeta. Y dice: y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. O sea, ¿qué prueba yo tendré? ¿O qué señal yo tendré? Y aquí, hermanos, se manifiesta otro milagro donde Dios pone a prueba la fe de cada uno de nosotros porque hace otro milagro. Y lo vamos a leer aquí en el versículo 9, 10 y 11 de Segunda de Reyes 20. La escritura dice: y respondió Isaías: esta señal tendrá de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Le está preguntando el profeta a Ezequías. Y Ezequías contesta: fácil has puesto. La sombra declinará 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados es imposible. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás. En otras palabras, hizo que el sol retrocediera hacia atrás. Y esto es otra enseñanza, hermanos, de que Dios tiene control de todo. Para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Vamos a poner esa promesa y la palabra de Dios en el altar para que esa promesa caiga en tierra fértil. Vamos a hacer la oración por lo que Dios nos ha hablado en este momento. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, porque lo que es difícil para nosotros es posible en tus manos. Rogamos humildemente que nos perdones y que des gracia en que esta palabra vivifique hogares. Oramos por las familias, por nuestros hijos y nietos. Te rogamos que des gracia en esta humilde y sencilla oración. Bendice la familia, bendice a nuestros hijos y nietos.
y danos tu bendición como padres, como abuelos. Favorece, Señor, nuestra oración. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Que la paz del Señor esté en tu hogar y en tu familia. Bendiciones. Amén.